Ciertamente hay gente que vive para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. Y quizás esas personas no se imaginan que lo que podría pasar en poco tiempo por tanto afán será que aparezca un anuncio en las redes sociales o en la televisión o en la radio que diga: descansa en paz quien en vida fuera el afanado, incansable, finado. Dios, cuando hizo el universo, dice la Biblia que el séptimo día descansó. Después de 6 días de intenso y creativo trabajo, Dios mismo descansó. Igual dejó mandamiento para los humanos para que el reposo fuera parte de una vida saludable. David sabía eso y por eso, al entregar a Dios el control de su existencia, diciéndole: Señor, tú eres mi pastor, le estaba diciendo: tú guíame en lo que debo de hacer. Y David, como pastor, sabía que las ovejas necesitan reposo, necesitan descanso. ¿Para qué? Pues para que logremos renovar nuestras fuerzas. Uno de los mandamientos dados por Dios a Moisés decía: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En la Biblia hay un ejemplo muy bueno sobre la fatiga total de una persona. Se trata del profeta Elías, un hombre de Dios que había tenido tremendos problemas con un rey y una reina, y llega a un punto de agotamiento físico, emocional y espiritual, a un estrés tal que sale huyendo y va a refugiarse a una cueva. E interesantemente, la forma en que Dios trata al profeta es muy didáctica para nosotros. Permite que el profeta entre a aquella cueva y ahí por varios días le manda un ángel que despertaba a Elías y le decía: come. Elías comía lo que le llevaba el ángel, bebía y volvía a dormir. Por fin, Dios llama a Elías fuera de la cueva, preguntándole: Elías, ¿qué haces ahí? Sal de ahí porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Y le manda a continuar su trabajo de profeta entre el pueblo de Israel. Es una situación bastante complicada, bastante adversa y llena de mucho afán. Pero note en la historia que Dios sabe que nosotros como criaturas suyas, como humanos, necesitamos descanso, porque el descanso renueva nuestras fuerzas, recarga nuestra energía. En los tiempos de la revolución industrial, se abusaba mucho de los obreros, con largas jornadas de trabajo, sin descanso alguno, mostrando de esa manera la explotación del hombre por el hombre. Aún ahora, en los tiempos modernos, hay muchos sitios con
condiciones de esclavitud para los trabajadores. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces nosotros mismos nos autoimponemos cargas de trabajo más allá de las que podemos cumplir eficientemente. Adquirimos más compromisos que los que podemos cumplir con eficacia. Nos metemos en todo tipo de actividades. Nos metemos en todo tipo de reuniones. Aceptamos todo tipo de invitaciones. Creemos que podemos abarcarlo todo y en realidad estamos siendo ineficientes y crueles con nosotros mismos. No porque nadie nos lo imponga, sino porque nosotros mismos lo buscamos. El mandamiento de Dios sobre el reposo aplica para toda persona en todo tiempo. 6 días trabajarás y uno de ellos en la semana descansarás. No importa si es el lunes su día de reposo o el miércoles o el viernes, dependiendo el tipo de trabajo que realice. Pero necesita descanso. La pausa es necesaria. La pausa en el trabajo nos permite recuperar tal energía que podemos ser más productivos en el trabajo. Nuestro ánimo puede mejorar en las labores cotidianas cuando hemos descansado apropiadamente. David lo sabía. Cuando él llevaba a las ovejas a los prados, sabía que ahí tendrían un descanso reconfortante. El humor de las mismas ovejas, el estado de ánimo iba a cambiar, iba a mejorar y iban a estar mejor preparadas para la siguiente jornada. Cuando hemos descansado suficiente, trabajamos más contentos y somos más productivos. De modo que es más inteligente un tiempo de reposo que un afán sin cesar. La Biblia dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios nos hace descansar para que logremos equilibrar nuestra vida. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una invitación de Jesús para que en medio de los afanes sepamos buscar a Dios. Y mire qué interesante. Dice que esa pausa, esa búsqueda de Dios en medio del afán, nos servirá para aprender de Él, que es manso y es humilde de corazón. La pausa nos permite revisar nuestro ánimo, nuestro carácter, nuestras actitudes. Cierto es que la extrema fatiga altera nuestro temperamento. Nos pone irritables, nos hace insoportables para los demás y hasta para nosotros mismos. Una pausa es necesaria. En la Biblia vemos la vida del apóstol Pablo, un hombre lleno de rencores, de odios, contra gente que no pensaba ni hacía como él. Un perseguidor de los primeros cristianos. Y un día tiene un encuentro con Dios. Y es interesante que aunque Dios tenía grandes planes para aquel hombre, Dios hace que tenga una pausa
bastante larga. Lo manda a Arabia y allá está por casi 3 años en una reconversión mental y emocional que va a transformar su vida. Podría haber iniciado el ministerio al que Dios lo llamó de manera inmediata, pero no fue así. Dios lo mandó a reposar, porque eso nos hace reflexionar sobre nuestra vida, sobre las cosas que estamos haciendo, y nos hace buscar un equilibrio para atender cosas que tenemos descuidadas, cosas que tenemos desatendidas, quizás nuestra propia salud, tomando un poco de tiempo para ir al médico, para ir al dentista, para buscar un consejo, para tomar tiempo para atender a la familia, a la pareja, a los hijos, para tomar un tiempo para llamar a los parientes, para contactar a aquellos de quienes nos hemos distanciado o alejado, para hacer una reparación postergada ahí en la casa, para realizar un trámite que hemos dejado rezagado, para solucionar un problema que tenemos pendiente. Todos necesitamos hacer una pausa para atender esas cosas descuidadas, pero importantes en la vida. ¿Es bueno trabajar? Claro que sí. Es mandamiento en la Biblia también. El que no trabaje no coma, dice. Pero la vida es un conjunto de diferentes situaciones que necesitamos balancear, poner en equilibrio. Trabajar es importante sin dejar de hacer lo otro. Si no lo hacemos, aquí el Salmo 23, verso 2, dice que Dios nos hará descansar. Implica que nos obligará a descansar si es necesario. Él ya lo dejó como mandamiento, pero no esperemos ir a descansar a un hospital. No esperemos ir a descansar a una tumba. Necesitamos hacer pausas. Ahora, en este tiempo, cuando aún nuestra salud no se ha deteriorado tanto, cuando todavía los problemas tienen solución, cuando aún esas otras necesidades que tenemos en la vida podemos satisfacerlas. Una pausa, un descanso, nos permite reenfocarnos, redirigir nuestros pasos, recalcular nuestro camino, redefinir nuestra ruta y ajustar nuestro norte. En el mandamiento, donde Dios manda reposar, explica el propósito. Dice, para santificarlo. Esto quiere decir para consagrarlo, para dedicarlo a algo diferente. En este caso, era para dedicarlo al descanso y la recuperación física y emocional. Pero también era para dedicar un tiempo a Dios y a la nutrición espiritual. Cuando no paramos en el día a día, ni siquiera para comer, nuestro cuerpo y nuestro ánimo se deteriora. Igual en lo espiritual. Si no hacemos una pausa para buscar a Dios en oración, para buscar a Dios en su palabra, para buscar a Dios en adoración, entonces nuestro espíritu se deteriora, se deforma nuestra cristiandad.
El mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día que tienes que descansar. Para Jehová, dice. Para Dios. O sea, para aquello que Dios te ha indicado y para tu comunión con Él. Esa es una visión equilibrada de la vida. Necesitamos volver a los equilibrios y salir de los extremos. Dios nos manda y nos hace descansar para que logremos su intervención milagrosa. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Algunos secularmente le llaman a esto, pues, tomar un descanso o hacer una pausa o ir a dormir para consultarlo con la almohada. Es una forma de dejar las cosas tranquilas, poner todo en pausa para que tengamos tiempo de una reflexión. Jesús lo decía de otra manera, basta a cada día su propio mal. O sea, lo que hoy fue difícil, lo que hoy no se pudo solucionar, déjenlo ahí tranquilo. Al siguiente día habrá tiempo para abordar eso. No es el desvelo el que va a solucionar problemas que no hemos podido solucionar cuando teníamos mayor energía en el día. ¿Cuál es la lección? La lección es que usted debe hacer lo posible y permitir que Dios haga lo imposible. El salmista lo decía de esta manera, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La Biblia también dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quizás podemos imaginar otro tipo de epitafio sobre nuestra tumba. Y ojalá que mejor diga, aquí descansa en paz quien en vida fuera una persona trabajadora, pero equilibrada, activa, pero confiada en Dios. Haga una pausa. Tome un merecido descanso. Si usted no lo hace, Dios lo obligará. Dios lo hará descansar, porque Él es su pastor y sabe que lo necesita. Tome tiempo para la oración en este momento y dígale, Dios de mi vida, gracias por la energía que me das para trabajar. Gracias porque por ese trabajo, por esa actividad, sustento dignamente a mi familia. Pero ayúdame a reconocer mis limitaciones. Ayúdame a reconocer mi necesidad de reposo. Sé que seré más productivo. Sé que tendré mejor ánimo, mejor carácter, cuando repose apropiadamente. Y sé, oh Dios, que podré dedicar tiempo para cosas desatendidas de mi vida.
Podré dedicar tiempo también para nutrirme espiritualmente y estar en buena relación contigo. Y todo eso, Dios, permitirá que mi vida cotidiana, mi día laboral, sea más fructífero, más productivo. Ayúdame, Dios, a descansar. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén.